elemento interesante de la historia contada por aquellos que llevaron el servicio de animación es que muchas veces nosotros, que éramos alumnos en aquel momento, no sabíamos todo esto que estaba pasando. Nosotros veníamos a clase, teníamos las clases y nos íbamos. Y hacíamos rabiar a los rectores correspondientes, por supuesto, con nuestras, las cosas que teníamos como alumnos. Y uno no sabía lo que pasaba, ¿eh? Por eso escucharlo ahora también hace entender el servicio de uno, que también a veces ahora que tiene que estar del otro lado, tiene que llevar adelante algunas gestiones. Y lo que significa este servicio de animación. Bueno, este personaje que es tan importante, del cual ya también hicimos un homenaje, que es Benito, que está presente de otro modo entre nosotros, lo vamos a recordar con la edición de un texto que Oscar va a presentar. Bueno, gracias, buenas noches. Brevemente este momento que sería en esta historia de los rectores del ICET y coordinadores del centro de estudios, que sería el de Benito, quiero hacer una breve referencia, algunas cositas sueltas sobre su figura como lo hicimos el año pasado. El año pasado habíamos coeditado junto con el Instituto Juan 23 de Bahía Blanca una obra en la que recopilamos 33 artículos de Benito Santecchia aparecidos en la década del 90 en el Boletín Salesiano de Argentina. Ahí prometíamos un segundo volumen que más que ser escritos de Benito, que los hay también, iba más bien a ser sobre Benito. Y es el que hoy estamos presentando, este libro de homenaje a Benito, que pusimos testimonios, crónicas, documentos, escritos y estudios. Yo muy brevemente les cuento el índice, por decir así, después lo pueden comprar, ¿no? Bueno, y quiero detenerme en dos o tres cosas que creo que son centrales en la obra. La obra tiene una primera sección breve que se llama Testimonios, generalmente escritos relativamente breves, algunos de una página o dos páginas. Por ejemplo, una adaptación de lo que fue la carta mortuoria de la Inspectoría de Bahía Blanca, que recorre toda su vida, una especie de biografía. Un escrito del cual les voy a leer algo así muy vivaz, escrito por Heriberto, el hermano de Benito, se llama Benito, mi hermano. Uno muy lindo de Horacio, Tiempos, Espacios, Encuentros, donde Horacio Lona recorre los momentos en que su vida se cruzó con la de Benito. Uno del padre Segovia. El padre Segovia fue secretario canciller de la diócesis de Bahía Blanca en la época del atentado al que después vamos a referirnos, y le tocó, estas cosas que no sabe por otros lados, ¿no? Le tocó vivir muy de cerca todo lo que fue aquel conflicto. Hoy es sacerdote de la diócesis de Mar del Plata. Él quiso participar con un testimonio, un escrito breve también de Mercedes Arteche de Esper, estuvo aquí el año pasado en la presentación del libro de Benito, y después dos alumnos, Pablo Giachetti y Hugo Finola, brevemente recuerdan la figura de Benito. Algo más desde lo personal. Hay una segunda sección que tiene un solo trabajo que escribió aquí Marcos Banzini, nuestro profesor de Historia de la Iglesia Latinoamericana y Argentina. Creo que es un trabajo muy significativo. Él escribe un artículo que se llama La violencia irracional y la palabra lúcida, donde hace una reconstrucción histórica del atentado que sufre la comunidad del Instituto Superior Juan 23 en marzo del año 75. Buena parte de esto se hace a partir de documentación que a lo largo de los años pacientemente fue guardando el padre Alcohol y que el año pasado nos llegó así silenciosamente por correo. Nos sentamos con Marcos a ver el material y decidimos la posibilidad de que él redacte este artículo, donde reconstruye la época del atentado que estaba pasando en Argentina y en Bahía Blanca, y a esto añade, lo anuncia en el artículo, y aquí lo pusimos con una breve sección posterior que se llama Documentos, donde nos encontramos con 3 cartas de Benito Santecchia escritas en el mes inmediatamente posterior al atentado.
Yo voy a volver sobre esto porque voy a leerles un par de cositas de ahí. Después hay una parte que se llama escritos, donde tenemos dos escritos de Benito Santecchia. Si bien en el estilo de lo publicado en el Boletín Salesiano, quizás un poco con menos tinte de divulgación, diríamos, un poco más de rigurosidad teológica y pastoral, diríamos. Son dos artículos que aparecieron en Didascalia sobre uno de sus temas preferidos, el tema de la cultura emergente juvenil, y el otro de catequesis y opción vocacional, valor profético de la antropología educativa pastoral de Don Bosco. Son dos artículos que creo que lo pintan de cuerpo entero en su estilo teológico y didáctico. Y por último, una última sección que se llama estudios. Ya no tiene que ver en forma directa con Benito, sino que son dos artículos, uno de Alberto Casbo y otro de Abel Fernández Lois, en los dos casos sobre la antigüedad cristiana, uno sobre la persecución de los cristianos en la antigüedad y otro sobre lo que escribe Abel, que es preliminares para una historia de los jóvenes en la antigüedad cristiana. Los jóvenes y el martirio, en algún sentido, dos temas que nos dicen mucho de Benito. Yo me detengo brevemente en lo del atentado, que bueno, reconstruir la historia es algo que pueden hacer leyendo el artículo, pero yo siempre invito a pensarlo comparando con otros episodios de la historia argentina y latinoamericana. Un grupo de la AAA en el año 75 irrumpe en la comunidad del Instituto Juan 23 de noche para asesinar a todos los curas que están allí. Es tan sencillo como esto. Tratan de entrar por la ventana de la habitación de Benito. Benito escucha el ruido y empieza a despertar a todos y a atacarse. El padre Stocchetti salta a una ventana, él y el padre Benito y el padre del Col logran esconderse, y el que reacciona más tarde es el padre Dornier, al que asesina. Digo, para dimensionarlo, un año después está ocurriendo lo mismo con la comunidad de San Patricio. Para dimensionarlo, el asesinato entero de la comunidad de los jesuitas en El Salvador en el año 89. Estaríamos hablando de eso. Como la búsqueda, si ustedes leen el artículo podrán entenderlo mejor, porque el artículo trata de mostrarnos qué está pasando con el Instituto Juan 23 en aquellos años. Escritos y panfletos de la época hablaban de Santecchia y su grupo. Sin lugar a dudas, la figura central a la que se estaba buscando, así como en los jesuitas en El Salvador fue Yacuría, aquí era Santecchia y todo lo que lo rodeaba. Por eso es que Benito prácticamente a los 2 días del atentado ya está fuera del país. Después del entierro de Dornier, él ya está viajando a Montevideo y ahí comienza su peregrinar, ¿no? Jerusalén, Roma, Alemania, y finalmente en su apesadumbrado extrañar termina en Paraguay. ¿Y cuánto le costó venir? Esto que aquí ya había vuelto a la democracia hace 5 años, había que convencerlo a Benito para que vuelva. Yo leo 2 pasajes breves de uno de esos escritos. Marcos muestra muy bien en el artículo cómo hay un increyendo, como diríamos hoy en porteño, cómo a Benito le va cayendo la ficha de lo que ocurrió. Pero hay 2 cosas, algo muy breve, ¿no? Siempre que se habla de esto, me acuerdo cuando armábamos el número decíamos, bueno, un artículo, a ver, hagamos un artículo que cuente la historia del padre Dornier, que es el asesinado. Pero en realidad esto lo hace Benito en uno de los escritos que nos había facilitado el padre del Col, donde él escribe, es el escrito más largo de esos 3, donde escribe sobre en memoria del padre Carlos Dornier. Es un escrito muy hermoso. Y leo un pasaje que tiene que ver con lo que ocurrió, con la interpretación de lo que ocurrió, y después leer otro que tiene que ver con el tema del perdón. Vinieron a golpear a la iglesia, dice Benito, a esa iglesia que no dobla las rodillas ante la prepotencia de los orgullosos. Vinieron a herir a un indefenso grupo de 4 sacerdotes. Su voluntad de exterminio nacía de su sed de dominio, a la que en sus cálculos una pacífica comunidad salesiana se oponía. ¿Cuál fue nuestro delito? No ser como ellos.
no prostituirnos ante los ídolos de turno, permanecer con defectos y pecados, por cierto, pero con apasionada fe, fieles a Cristo y a una iglesia que evangélicamente se renueva. Y Dios eligió al padre Dorniak. Tiempo hacía que venía entregando su vida ocultamente por la comunidad. Varias veces me confió que aceptaba con alegría la gracia del martirio, si Dios así lo había dispuesto. Él resumía en su vida y en sus palabras lo que es la esencia del sermón de la montaña. Ocurra lo que ocurra, hasta la misma muerte confío en Dios, Padre bondadoso, en cuyas paternas manos siempre estamos. Esta era su actitud básica en las duras